Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, tengo que agradecer la invitación que me ha cursado Pepe. Efectivamente, la relación que mantengo con Pepe es de ya muchos y largos años. Nuestra relación es en parte familiar, en parte académica, en parte cultural y recientemente a partir de este proyecto en el que me sumo para colaborar con el esfuerzo de generar ideas que lleven al diálogo y a la unión a través de una visión común del Perú. El propósito de mi intervención en este momento es fundamentalmente para compartir con ustedes qué es lo que está generando la situación por la que atravesamos políticamente en el Perú y cómo es que esto tiene alguna explicación a partir de la estructura que permite y a la vez que limita el funcionamiento de nuestro régimen democrático. El principal problema que tenemos en nuestro sistema político, como todos lo deben conocer, es el gran problema de que todos participamos en las elecciones y luego de participar en las elecciones se produce un carnaval tanático como el que estamos viviendo ahora. Y eso es lo que no llegamos a comprender. ¿Cómo así todos concurrimos a las elecciones, votamos por el partido y por el candidato de nuestra preferencia, pero a la vez que luego de haber participado en el proceso electoral, nos encontramos con una situación en la que aparece súbitamente nuestro descontento, nuestro desencanto, y llegamos a sentir despecho frente a las mismas personas que hemos elegido. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros primero participamos de un carnaval tanático y luego viene el vandalismo postelectoral como el que estamos pasando ahora? Hay una gran brecha entre la participación en los procesos electorales y el desencanto posterior. ¿Qué cosa es lo que origina dentro de nuestro sistema político estas dos facetas de nuestra conciencia colectiva? En primer lugar, vemos, por ejemplo, como hemos visto en los días pasados, elecciones generales ya, decía el diario La República, y el diario Expreso decía que se vayan todos, mientras que el señor Vladimir Cerrón, en sus tweets en las redes sociales, hacía referencias a que lo único que nos podía salvar era el proceso de concurrir a una asamblea constituyente, porque con una asamblea constituyente se iba a conseguir un nuevo tipo de representación que permita que el Estado regule los precios de la gasolina, de los fertilizantes, de los peajes, cosa que no podría ocurrir con la Constitución del año 1993, debido a que tiene algunas cláusulas que impiden la intervención del Estado en nuestra economía. Esa es la situación que hemos visto recientemente en las redes sociales y en la opinión pública en general los días 6 de abril, 7 de abril y 8 de abril. La pregunta es, ¿señal de qué es que votemos periodo tras periodo sin alcanzar nunca la satisfacción concreta y real de nuestra representación? Es que el sistema representativo es un símbolo que mantenemos políticamente para enmascarar la imposibilidad intolerable de nuestra diversidad, de nuestras diferencias, de nuestra heterogeneidad y de nuestra pluralidad. Es que nos sentimos impotentes frente al reconocimiento de lo múltiples que somos y la imposibilidad que tenemos de ser uno. ¿Qué cosa es lo que se pretende remediar cuando se afirma que se vayan todos? Que no es la primera vez que lo escuchamos, porque recientemente hemos tenido otros periodos en los que igualmente se hablaba de adelanto de elecciones generales. Recordaremos, por ejemplo, que el señor Martín Vizcarra
en su discurso del día 28 de julio del año 2019, él anunciaba que iba a presentar un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales, porque la situación para él era insostenible. Lo mismo que pasó en el año 2019, que concluyó con la disolución del Congreso, vemos que está volviendo a ocurrir ahora. O sea, se está convirtiendo en una especie de relación cíclica, circular. Es decir, vamos a votar, pero luego de haber votado viene el desencanto, todo se desmenuza, todo explota y comienza la polarización al interior de las células más profundas de nuestra sociedad. Cuando se dice que se vayan todos, ¿qué cosa es lo que se pretende? Que se vayan todos es una transición hacia qué? Una transición que genera que se vayan todos, pero para que venga quién, ¿no? Ese es el tipo de lanzamiento al vacío que hay detrás del vandalismo postelectoral que sucede a esta participación tanática luego de haber llegado a un sistema en el que hemos participado en las elecciones. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el mal? ¿Qué expresa ese mal? ¿Cuál es la causa del mal? Es decir, la pregunta es, ¿qué le pasa al Perú? Si nosotros fuéramos facultativos, médicos, la pregunta que nos haríamos sería, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué cosa es lo que está generando que vivamos lo que estamos viviendo? La experiencia que nos deja insatisfechos y totalmente vulnerables frente a esta situación. Lo que vemos es que la vida política en el Perú está desenfocada de lo que necesita en el presente y en el futuro nuestra gente. Los sucesivos gobiernos abandonan los proyectos que tuvieron los gobiernos anteriores. Todo queda en el aire, todo es volátil. Los proyectos no se concretan, no se terminan. Los partidos políticos andan más preocupados de llegar al poder, de mantenerse en el poder, que de atender las necesidades del bienestar de la población. Los agentes de la acción política, es decir, los partidos políticos, definen problemas equivocados y se ocupan en generar soluciones inadecuadas de problemas que no existen para la gente. Entonces, los que operan el sistema, los partidos políticos, no forman ni crean competencias a los militantes que nos proponen en los procesos electorales para que ocupen puestos de gobierno o puestos representativos dentro de nuestro sistema. Frente a esta situación, ¿cuáles son las curas que plantean los que están a cargo del Estado? Nos proponen, por ejemplo, como lo hemos visto, el adelanto de elecciones generales, una nueva asamblea constituyente, reformas constitucionales, el cambio del sistema económico, reformas políticas y electorales y finalmente el rediseño organizacional del Estado. Pero si nosotros nos preocupamos por diagnosticar estos males que afectan y por los que el Perú sufre, podemos intentar una clasificación de estos males en dos factores básicos e importantes. El primero es lo que podríamos llamar la disforia representativa, es decir, la insatisfacción que se origina en el descrédito institucional y el descontento masivo y generalizado de nuestra población. Los representantes carecen de competencias para cumplir sus funciones constitucionales y los partidos, a la vez, no forman, preparan ni capacitan a sus militantes para ocupar puestos representativos. Esa es la primera manifestación de los males que advertimos dentro de nuestro sistema representativo. El otro factor que puede explicar la situación de malestar por la que atraviesa políticamente el Perú son las fallas en el diseño organizacional. Las fallas en el diseño organizacional, ya no solamente lo que yo siento, lo que me pasa a mí como individuo
de rechazo frente a quien me representa o a quien me gobierna, sino esas otras fallas que son fundamentalmente institucionales. Y esas fallas de diseño organizacional se manifiestan a través de que el sistema representativo asume que el voto asegura la representación del pueblo en el Estado. Todos creemos que si votamos, el sistema me va a devolver automática y mecánicamente la representación que anhelo y que me promete el sistema. Por otro lado, estas fallas de diseño organizacional se concretan también en las fórmulas de una matemática electoral que permiten el acceso, pero el acceso limitado del pueblo a su representación política. La convención, es decir, los acuerdos, lo que señala la Constitución, la convicción que tiene la mayoría de la gente es que se supone que a través de la participación política y el proceso electoral tenemos asegurado el reconocimiento de nuestra representación. Sin embargo, lo cierto es que dentro de este diseño organizacional que nos falla, estamos ante una situación en la que la inaccesibilidad al sistema representativo causa descontento con los resultados representativos. Tenemos resultados, pero esos resultados son los que nos generan descontento, y las fallas de desempeño agudizan el descrédito y el desafecto representativo. Es decir, los operadores del sistema son los que nos producen el desencanto con el ejercicio inadecuado o incompetente de las funciones que deben cumplir y que no saben cómo cumplir. Entonces, como les digo, son dos factores importantes. La disforia representativa, que es lo que sentimos ante el desencanto porque los representantes y los gobernantes carecen de las competencias, y las fallas de diseño organizacional que nos impiden acceder a mejores niveles de gobierno y de representación. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y por qué es que el diseño organizacional no permite que el sistema asegure mejor gobierno y representación? Confiamos que participando en las elecciones vamos a tener mejor gobierno y vamos a tener mejor representación. Pero ¿cuál es el problema y cuáles son las limitaciones de este diseño insuperable de nuestra democracia representativa? En primer lugar, sabemos que en las democracias los puestos estatales se ocupan a partir de la voluntad popular. Las decisiones del pueblo se consultan mediante elecciones. Pero, ¿qué ocurre? En las elecciones, no todos los electores coinciden en sus preferencias. Hay algunos que optan por no votar, otros que deciden votar en blanco o por la abstención, o vician errónea o voluntariamente su voto. Entonces, finalmente, otros electores optan por una alternativa que no llega a tener un puesto representativo. Veamos los casos concretos. De los 24,5 millones de electores, más o menos el 30% de las elecciones pasadas no votó. Otro porcentaje importante votó en blanco o vició su voto. Y finalmente, otro grupo votó por partidos que, al no pasar la valla electoral o al no lograr que a través del voto preferencial accedieran los representantes que habían votado, votaron, pero no consiguieron representante. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con más o menos 10 millones de votos que sí consiguieron representación en el sistema. 14,5 millones de peruanos se quedaron sin representación. O sea, más del 50% de la población se queda sin representación durante un proceso electoral. Y de esos 10 millones, no todos consiguieron que participen sus votos de la mayoría de representantes en el Parlamento. Entonces, en el Parlamento tenemos una mayoría de representantes que no coincidirá nunca con la mayoría del voto de los electores. Si tenemos las cifras al canto, si más del 50% de los votantes no accedieron a un representante
y de los 10 millones que sí accedieron a tener un representante, solamente un 10 o 20% llegaron a tener mayoría en el Parlamento, estamos hablando de que aproximadamente 2.400.000, 3 millones, hasta 4 millones de electores respecto de los 24 millones y medio de electores consiguieron tener un representante. Es una cantidad mínima. De repente, el 10% de los electores fueron los únicos que consiguieron tener mayoría en el Parlamento. La mayoría con la que se van a resolver la mayoría de los problemas que tiene pendiente el Perú. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que del total de electores, solo una pequeña minoría logra puestos suficientes para asegurar las decisiones estatales. La toma de decisiones populares deja más electores fuera del proceso de toma de decisiones estatales que la que ofrece la promesa de un régimen democrático. El régimen democrático te dice, participa en las elecciones y como consecuencia de tu participación, tú vas a tener un sistema representativo. Tú vas, crees y votas que vas a tener representantes, pero el sistema electoral no te permite que el 100% de los votantes tengan representantes. Entonces ahí empieza la primera y más importante brecha, porque son las mayorías electoralmente excluidas las que quedan con mayor poder político que las minorías con el poder estatal. La aprobación o desaprobación de la gestión de las decisiones estatales la expresan las mayorías que carecen de mayoría en el sistema estatal. La voluntad popular está hecha no solo de las mayorías que acceden a la representación mediante el sistema electoral, las mayorías son las que se quedan fuera, y esas mayorías que se quedan fuera son las que van a expresar su descontento. Solo si las minorías estatales coinciden con las tendencias sin representación estatal, el desempeño y la sintonía reflejan la aprobación popular. Vale decir, solamente si es que los representantes que tienen la mayoría parlamentaria, que son la minoría electoral, solo si ellos se desempeñan con consideración a las tendencias que se aprecia en quienes quedan fuera del sistema representativo, solamente en ese caso, esas minorías parlamentarias ganan legitimidad ante el Estado. Y lo vemos con regularidad en cuanta encuesta de opinión tenemos delante. Por eso es que podemos hablar del mito del paraíso perdido. El mito del paraíso perdido consiste en que todos creemos que hemos ganado el Edén, pero el Edén nos ha resultado esquivo y ajeno. Ese Edén es inalcanzable. Hemos sido arrojados fuera de ese paraíso a través de la inoperancia de quienes desempeñan la función representativa, porque los no representados no están en la fotografía de las decisiones que el Estado toma. Entonces, ese mito del paraíso perdido es el que genera la disconformidad, el desencanto, la disforia representativa. Entonces, ante lo que nos encontramos es nos encontramos frente a un hecho concreto, que no existe diseño organizacional capaz de asegurar la representación efectiva ni de todo el electorado, ni de las mayorías en un sistema al que matemáticamente solo puede acceder una minoría. Esa es una consecuencia inevitable de la matemática electoral. El gran logro de la matemática electoral es primero que tenemos otro mito, que es el mito de la cópula electoral. Cuando concurrimos a las elecciones, es como lo que ocurre con el proceso de fecundación. Cuando el espermatozoide conquista a un óvulo, es porque ha desplazado a millones de espermatozoides y ha accedido a un puesto
en la fecundación y en la producción de vida. Lo mismo ocurre con el voto. Nuestro voto es uno de los espermatozoides que está peleando con otros espermatozoides para conquistar en las ánforas del sufragio la capacidad de generar representación, pero son millones de votos, es decir, de espermatozoides, que no llegarán a fecundar el óvulo. Es el mito de la cópula electoral. Sin embargo, digo, el éxito de la matemática electoral es otro. Y ese éxito consiste en que a través de la matemática electoral, lo que sí conseguimos es la reproducción isomórfica, la reproducción matemática y azarosamente isomórfica de nuestra propia identidad como ciudadanos, cuando los partidos no cumplen con el rol de filtro que les corresponde. Lo que hace la matemática electoral es permitir que nosotros votemos por candidatos y por postulantes que sin la suficiente preparación, sin las suficientes competencias, acceden a un puesto representativo, pero no lo van a desempeñar correctamente. Es como cuando el espermatozoide que triunfa en la fecundación del óvulo resulta que adolece de fallas estructurales en su ADN y de repente terminamos con seres humanos que adolecen de defectos sustanciales en su capacidad como ser humano. Es lo mismo que ocurre con el proceso electoral. El sistema electoral sí te retrata la condición que tiene tu pueblo cuando los partidos no filtran adecuadamente la propuesta que deben hacerte los partidos políticos para que tú tengas menos posibilidades de error y por lo tanto que se pueda seleccionar mejor entre la oferta electoral a quienes los partidos te propongan con competencias y con capacidades, con habilidades, con actitudes y con aptitudes adecuadas a las exigencias de gestión que tiene el Estado. Ese filtro es el que vemos que no realizan los partidos y por lo tanto, cuando tú solamente confías en la matemática electoral, tienes los resultados que tenemos. El resultado que tenemos es que estamos ante una situación en la que por carecer del tamiz y del filtro que deben realizar los partidos, solamente se reproduce al pueblo que somos, con las carencias de ciudadanía que nosotros tenemos. Esa es la virtud que tienen los algoritmos de la matemática electoral. Se reproducen las isomorfías de nuestras carencias ciudadanas. Frente a esta situación, la pregunta es, ¿qué energías y qué creencias canaliza el fetiche de una representación imposible y vacía que la comunidad sigue sosteniendo para negar su propio vacío y deficiencias de ciudadanía? ¿Qué energías permiten que sigamos reproduciendo lo mismo? Que se siga reproduciendo este carnaval tanático en el que todos participamos en la ceremonia electoral. Participamos, pero al poco tiempo, con lo que nos encontramos, ya no es con este carnaval tanático, sino con el vandalismo postelectoral. Y ese vandalismo postelectoral consiste en los llamados al adelanto de elecciones generales, que se vayan todos, como si con esa transición tuviéramos la certeza de que las cosas van a cambiar, aun cuando quien nos provee de los recursos humanos para filtrar lo que de otro modo la matemática electoral nos va a representar como esta isomorfía demoscópica, nos va a impedir que tengamos una mejor representación ante el Congreso de la República o ante el gobierno. Entonces nos encontramos ante una disyuntiva y ante un dilema. O reproducimos de manera inercial e indolente nuestra propia degeneración política, depredando perversamente
usos improductivos de las instituciones y del sistema, o de lo contrario, como la segunda alternativa en este dilema, intentamos un emprendimiento mayor al de nuestras fuerzas para instalar convicciones y una metodología para comprender y para corregir el mal que nos sumerge en la desgracia y en el colapso de nuestro naufragio político. Ese es el esfuerzo que de alguna forma estamos tratando de articular a través de Humanística 21. Es decir, optar por la alternativa de intentar un emprendimiento que a ciencia cierta sabemos que puede ser mayor al de nuestras fuerzas para instalar convicciones y una metodología que nos permita comprender y corregir el mal que nos sumerge en la desgracia y el colapso de nuestro naufragio político. Esa es la apuesta que estamos tratando de compartir con ustedes en Humanística 21. Y esa opción supone que reconozcamos las dos alternativas centrales. O tenemos ante nosotros una solución de carácter normativo, es decir, creemos que si optamos por el análisis de las instituciones y por las soluciones de carácter normativo, alguna respuesta nos podrán dar las leyes o las estructuraciones de opciones electorales que nos permitan mantener un nivel de representación que siempre nos resultará inaccesible a menos que los partidos cumplan con su papel. Es decir, ¿habrá alguna fórmula electoral que permita que las mayorías sean efectivamente accesibles a los puestos representativos? ¿Habrá algún sistema que permita que todo el electorado pueda quedar efectivamente, concretamente, realmente representado en el sistema político, en el gobierno y en el Congreso? ¿Será posible que encontremos alguna vez esa fórmula electoral? Ante esa alternativa fue con la que se encontraron quienes al inicio de la modernidad, cuando la civilización occidental estaba ante el dilema de si mantener los absolutismos de inicios de la modernidad con los monarcas absolutistas, se propuso que en lugar de tener el absolutismo como forma de gobierno, debiéramos pasar a un sistema democrático. Eso fue lo que representaron las revoluciones francesa y la revolución americana. Por eso se creyó que la democracia era mejor que formas despóticas y tiránicas de gobierno como la que representaba el absolutismo. Entonces, frente a estas alternativas, quienes formularon la viabilidad de una democracia representativa se valieron de fórmulas electorales. Lo que nosotros estamos viendo hoy día es más o menos lo mismo que podemos ver quienes hemos constatado los últimos desarrollos tecnológicos. Nosotros quienes estamos frisando entre los 50, 60, 70 y hasta 80 años, hemos vivido etapas en el desarrollo tecnológico que no conocía nuestra generación antes de los años 90 o de los años 2000. ¿Quién se iba a poder imaginar que el trabajo podía ser un trabajo remoto? Sin embargo, los muchachos hoy día en los colegios, la única manera que conocen de interactuar es a través de su WhatsApp, de YouTube, de TikTok, y se comunican de una forma que para quienes no vivimos esa cultura no nos resultaba absolutamente familiar. Bueno, lo mismo pasaba en la edad moderna, antes de que se accediera a las fórmulas electorales que hoy día se siguen usando. Por eso es que para nosotros hoy día es lo mismo que podría estar ocurriendo en esta etapa en la que pasamos de la astronomía pre-galileica, pre-Copérnico,
y lo que ocurrió a partir de Galileo y de Copérnico, que se descubrió que la Tierra era redonda y no era plana. Es lo mismo que nos está pasando y nos estamos olvidando que lamentablemente no existen fórmulas mágicas. La matemática electoral ni los sistemas representativos son mecánicos y siempre suponen un factor importante que es el valor agregado que dan los seres humanos capaces y competentes de ocupar los puestos representativos más allá de la catapulta o del trampolín que nos genera y que nos facilita la matemática electoral. Sin ese filtro de los partidos políticos, la democracia no resulta viable. Entonces, frente a la imposibilidad de contar con un diseño organizacional capaz de remontar esta inaccesibilidad representativa que nos lleva a reconocer que los ciudadanos somos potencialmente irrepresentables. Somos irrepresentables, pero esa irrepresentabilidad se puede minimizar, se puede mejorar, se puede corregir única y exclusivamente a través de los operadores que proveen los partidos políticos para que el sistema sea menos irrepresentable. Si no contamos con este factor, todo lo que tenemos con nuestra confianza en el sistema electoral será única y exclusivamente la reproducción del mismo mal que hoy día estamos constatando. Tenemos solamente la opción de seguir reproduciendo los errores y las imposibilidades que tiene el sistema. El sistema está copado por incompetencias. Si el sistema está copado por incompetencias, ¿cómo solucionamos un problema que no le podemos confiar ni al diseño organizacional ni al sistema electoral? La democracia representativa, para que funcione, necesita operadores competentes y capaces. La clave, entonces, es la clave performativa. Si los partidos, agrupaciones o movimientos políticos son quienes proveen al sistema representativo con los operadores o actores del sistema, solo si los partidos cumplen bien con esa tarea, cabe y es posible que los partidos logren cerrar la grieta o la brecha entre la gestión representativa esperada y la capacidad de la ciudadanía para proveer de representantes competentes para cumplir con el perfil de los puestos representativos. Entonces, estamos ante una falla estructural del sistema. Los puestos representativos tienen un perfil, pero si este perfil no es cumplido por quienes nos proponen los partidos políticos para que ocupen esos puestos, porque carecen del perfil, seguiremos reproduciendo nuestra miseria y nuestra desgracia. Esa es entonces la única solución que cabe advertir. Es la clave performativa del desempeño de nuestro sistema representativo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo incluir a quienes el sistema electoral no consigue incluir? ¿Cómo incluir a quienes el sistema excluye como parte de su propia naturaleza? En primer lugar, reconocer la realidad que nos abruma. No podemos solucionar el problema si no diagnosticamos correctamente qué cosa es lo que nos pasa. El mal en el Perú no es que tengamos la Constitución del año 1993, 79, 33, 20, etcétera, etcétera. Esos no son los males. El mal es que los partidos políticos no están funcionando como deberían y los focos de atención de la opinión pública, de los medios de comunicación, no nos están revelando lo que nos parecieran revelar con el beneplácito de todos en la opinión pública, que lo que funciona mal es el Congreso, lo que funciona mal es el Poder Ejecutivo. Finalmente, si no funciona bien uno u otro poder del Estado, no es por uno u otro poder del Estado, es porque los partidos políticos no han recibido la suficiente atención, al contrario, han sido denigrados como parte del mal político, efectivamente, pero lo que tenemos que hacer es corregir
los problemas que adolecen quienes nos proveen de los recursos. No podemos matar a la gallina de los huevos de oro, y justamente los partidos son la gallina de los huevos de oro. Tenemos que conseguir que la gallina de los huevos de oro siga poniendo huevos de oro y que no nos entregue huevos güeros, infecundos o estériles. Frente a esos huevos güeros, infecundos y estériles, necesitamos que los huevos tengan testosterona, y los huevos no vienen con testosterona a menos que los partidos se preocupen de hacer una reingeniería de sí mismos con el fin de que la brecha se aminore, disminuya y se corrija. Necesitamos que los partidos empiecen con el conocimiento de la realidad nacional que genera una visión de la pluralidad del país. Necesitamos que ese diagnóstico de la realidad que realicen los partidos políticos se base en un diagnóstico adecuado de los sectores que requieren intervención estatal. Necesitamos que los partidos políticos, a la hora que nos proponen una visión, nos proponen un diagnóstico, identifiquen cuáles son las líneas de base, dónde nos encontramos. Si no sé dónde me encuentro, ¿cómo puedo proponer ningún tipo de cambio? ¿Cómo puedo proponer políticas públicas con las cuales corregir el mal que tengo delante de los ojos? Si no tengo una línea de base, si no he identificado las políticas públicas básicas, si no cuento con estrategias para intervenir la realidad afectada dentro de plazos definidos a partir de mi línea de base, obviamente no voy a poder nunca mostrar cuál es mi eficacia, por qué estuvo bien que yo haya accedido al poder gracias a la propuesta que yo le hice al pueblo y por la cual el pueblo me quiso elegir a mí. Por eso es que es importante la asignación de equipos responsables de implantar las acciones derivadas de las políticas públicas que la visión del país necesita. Sin esa capacidad de asignar a equipos responsables para implantar las acciones que las políticas públicas que propongo funcionen, no voy a poder acceder a esta dimensión performativa que permite eliminar las grietas y las brechas en las que nos encontramos. La dinámica de la corrección en la provisión de recursos para la operación eficaz del sistema representativo, entonces depende en primer lugar, obviamente, del liderazgo partidario. Si no tengo líderes con la capacidad de ver ese nuevo Perú, esa nueva ruta que nos va a sacar del naufragio en el que nos encontramos, del colapso hacia el que nos precipitamos, sin esos líderes no habrá visión. Necesitamos líderes que tengan la visión de país y que tengan la capacidad de proponer políticas de acción. Y eso supone el conocimiento de la realidad nacional y de la pluralidad que integra esa realidad nacional. Si soy líder, yo tengo que preocuparme también de formar equipos y de que los militantes de mi organización política sean militantes capaces de ocupar un puesto de gobierno, capaces de ocupar un puesto representativo e implantar la visión de país que tengo con una lógica cooperativa, no con una lógica adversarial donde se supone que yo tengo que acabar con mi rival o con mi contrincante político. Ese tipo de funcionamiento no nos va a dar resultado y vamos a seguir en el vandalismo postelectoral o de lo contrario, en el carnaval tanático en el que actualmente nos encontramos. Por eso, sin partidos políticos sólidos, no hay operación confiable ni responsable del régimen representativo. Sin liderazgo, no hay visión ni partidos confiables y responsables. Se trata entonces de la combinación de factores muy importantes: partido, líder, políticas y visión de país. Se necesita cuadros formados y capacitados, necesitamos que el líder tenga ascendencia, carácter, inteligencia, capacidad de convencimiento y de persuasión, que la visión que tenga sea una visión que parta del saber qué quiero ser, qué quiero que seamos. Si no tengo eso claro, no puedo
no puedo dirigir un país. Y obviamente, a partir de esta capacidad que empieza con el saber qué quiero que seamos, debemos contar con estos cuadros y equipos de militantes que tengan la capacidad de gerenciar y de gestionar el país. La visión de país supone entonces objetivos, metas, políticas públicas, estrategias, indicadores y plazos, a la vez que la formación y la capacidad de los operadores y una cohesión y disciplina de los equipos, para no seguir viendo los espectáculos que seguimos viendo cuando vemos partidos que son un remedo, porque solamente son o un club electoral o un cascarón detrás del cual no hay absolutamente nada, sino los intereses particulares y venales, en muchos casos, de quienes acceden a puestos representativos por maniobras truculentas. ¿Cómo alcanzar entonces? ¿Cómo alcanzar un sistema que responda a las necesidades políticas del Perú? En primer lugar, y esto es parte de la plataforma que se quiere inaugurar con Humanística 21, a través de la articulación de consensos mediante el diálogo de la pluralidad de los partidos demócratas del Perú. No hay otra opción, no hay otra opción. Si sabemos que lo que está mal son los partidos, se necesita que los partidos dialoguen entre sí. Obviamente se espera que entre los partidos haya suficientes líderes capaces de contar con la altura y con la abnegación suficiente como para que preceda la virtud sobre los intereses particulares o narcisistas de sus dirigentes. Se necesita una labor fuerte, una labor interna de los partidos que alineen su capacidad de acción e intervención política de acuerdo con los consensos a los que se arribe en esta articulación de consensos. Y finalmente se necesita un compromiso de los partidos en la formación de cuadros, de operadores y de militantes según los perfiles de las competencias de los puestos estatales. Esa es parte de la estrategia que debieran tener los partidos políticos que aspiraríamos a que se sumen en esta dinámica de diálogo que es la que se empeña en proponerse Humanística 21, que como digo, probablemente sea una empresa mucho más fuerte y mucho más difícil que la que puedan dar nuestras fuerzas. Sin embargo, lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Ante lo que tenemos es la opción de hacer algo que pueda redituarnos una mejora, un mayor valor agregado en nuestra vida pública, o de lo contrario, seguir reproduciendo el mal de una manera fanática. Entonces, las fases que ha señalado Pepe Quesada son fundamentales. Primero, la convocatoria al diálogo, y un diálogo basado en una agenda que tenga como principal eje el diagnóstico y los consensos a los que deben arribar quienes se interesen en buscar una nueva ruta hacia un nuevo Perú, un Perú diferente al que venimos reproduciendo de manera fatal, que nos está conduciendo, como señalo, hacia el naufragio, hacia el declive y hacia el colapso. La convocatoria primero, los acuerdos de los participantes en el diálogo después, y finalmente pasar a la acción, la gestión y la acción puesta en marcha de común acuerdo entre los principales operadores del sistema político. Los compromisos esperados serían definir puestos críticos que requieren perfiles de capacidad en actitudes, habilidades, destrezas estatales, luego compromiso para gestionar los recursos para formar y para capacitar a los operadores y militantes de los partidos políticos sobre la capacidad que tengan para postularnos como candidatos a quienes los partidos hayan seleccionado de acuerdo a los perfiles. Se supondría que otra característica sería que se elabore de manera racional una malla curricular orientada a la formación y a la capacitación de los operadores y los militantes, que este esfuerzo en definir perfiles de puestos, que haya una malla curricular
que suponga la convocatoria a esos operadores a los que se seleccione para ser formados y capacitados, de manera que sean prestigiables, de manera que puedan ser convocados, que sean objeto de búsqueda por los partidos, de manera que cuenten con el estímulo de que, y el incentivo para poder participar dinámica y activamente en esta transformación, en este cambio que el Perú necesita y que no lo advertimos probablemente desde que apareció por primera vez en el siglo XX este enfoque contra el partido y contra el sistema, una de cuyas primeras manifestaciones probablemente fue la aparición de outsiders como Belmont primero y como Fujimori después. Entonces, hablamos de perfiles de puestos, hablamos de una malla curricular, pero también hablamos de instancias que colaboren en el proceso de formación y que dicten estos cursos con sílabus apropiados para cumplir con la malla curricular que esté vinculada a la búsqueda de los perfiles derivados de la visión, de los objetivos, de las metas y de las políticas que se espera que se lleven a cabo cuando los partidos ganen una elección determinada. Si estos son los objetivos que habría que tener presentes en la convocatoria que hace Humanística 21, ¿cuáles son los riesgos de que esta alternativa, que esta propuesta, que este intento, que este esfuerzo que se trata de hacer, cuáles son los riesgos de que este sistema no funcione? Porque para que el sistema funcione no basta con que haya un partido, se necesita que haya un consenso de partidos donde la competencia no suponga que haya un ingenuo que crea que la mejor capacitación de los candidatos va a ser suficiente para persuadir y para convencer al electorado de forma que el electorado opte por esa alternativa. Esa alternativa ingenua es una alternativa tonta, es una alternativa boba. ¿Por qué? Porque obviamente si solamente hay un partido que está apostando por la competencia, pero el resto de partidos que forman parte del sistema de partidos, si es que ellos no participan y no existe un consenso fuerte alrededor de esta convicción, ¿qué cosa es lo que van a hacer? Van a seguir reproduciendo la misma técnica malévola que nos lleva a los desastres que actualmente nos reprochamos. Entonces, el riesgo estructural consiste en que el sistema electoral no permite garantizar que quien alcance la mayoría sea quien se comprometió con los acuerdos derivados del diálogo. Y por lo tanto, puede ocurrir que si quien gana no es quien participó en el acuerdo, sino que gana la opción, digamos, adversa a esta visión metodológica sobre cómo corregir los males endémicos que vemos recientemente en nuestra historia, obviamente lo que vamos a tener va a ser más de lo mismo, con lo cual no hemos avanzado absolutamente nada. Ese es un riesgo serio y real, no lo podemos negar. Cabe que a pesar del esfuerzo que estamos tratando de impulsar, cabe que quien gane no sea quien se haya comprometido ni que haya participado en el diálogo. Esa es una realidad que no se puede descuidar. Ahí está presente. Pero aparte, también existe un riesgo que ya no es solo estructural, sino que es un riesgo operativo. Es decir, que de las mayorías que accedan a los puestos representativos, depende que los resultados esperados se concreten y se alcancen, siempre que quienes ocupen los puestos representativos cumplan con los perfiles de capacidades que los puestos requieren. Si quienes ganan, así como las opciones de los partidos, si quienes ganan, si las personas que ganan no tienen esas competencias, nos encontramos nuevamente con el mismo tipo de operadores que no nos garantizan absolutamente nada. Entonces, estos dos riesgos están presentes. Frente a esos riesgos, ¿qué acciones cabe tomar? Pueden haber acciones preventivas,
pueden haber acciones concurrentes y pueden haber acciones correctivas. Las acciones preventivas frente a esta situación, primero, es reconocer el riesgo como riesgo, es decir, que existe. Y porque existe, es importante tener en consideración las posibilidades de que el esfuerzo se vaya al demonio y que no se logren los resultados esperados. Entonces se necesita asegurar altos niveles de sintonía, de unidad, de cohesión y de coordinación entre quienes asumen el compromiso. Porque si asumo el compromiso solo de palabra, pero no estoy convencido, obviamente yo voy a ser un eslabón más del declive y del desastre, porque no estoy convencido de que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Las acciones concurrentes, para enfrentar estos riesgos, tanto estructurales como operativos, suponen la identificación de señales e indicadores de reproducción de los desvíos o de las distorsiones representativas. Apenas yo vea que se prende una luz ámbar, antes de que se prenda la luz roja, yo ya tengo que estar percibiendo que algo está por venir que no es lo que yo esperaba. Entonces, a partir de esa señal que advierto en el proceso, la medida que hay que adoptar es la denuncia y la comunicación inmediata de los desvíos advertidos. Evalúo qué está pasando. La evaluación me lleva a reformular las estrategias de manera que mi proyecto sea un proyecto que se ajuste a los desvíos que estoy advirtiendo. Necesito tomar medidas que me permitan hacer correctivos a través de una denuncia y a través de un movimiento de la opinión pública para que se conozca la gravedad del mal que se está empezando a reproducir y que nos generará nuevamente este carnaval tanático o este vandalismo postelectoral. Lo que queremos es evitar el vandalismo postelectoral, es decir, que se vayan todos, que nuevamente adelanto de elecciones generales. Esos adelantos de elecciones generales lamentablemente son soluciones a coyunturas, y las coyunturas lo que reflejan es la inoperancia de los actores de los procesos que carecen de la capacidad para articular los consensos, para enfrentar las crisis. Y finalmente, las acciones de naturaleza correctiva. Entre las acciones de naturaleza correctiva podemos imaginar, por ejemplo, medidas de resocialización y de exclusión de quienes se apartan de los estándares de capacidades identificadas. Si yo percibo que dentro de mi propia agrupación hay quienes están desviándose, lo que me toca hacer es o resocializar a esas personas, si es que tienen la voluntad de adaptarse, o de lo contrario, excluirlas y ver cómo hacer para que no participen más, porque nos han dado muestras suficientes de que no podíamos confiar en ese tipo de personas. Y otra acción correctiva sería la evaluación o reformulación de las acreditaciones que han otorgado los partidos políticos con las capacitaciones o con la formación que ha sido impropiamente otorgada a quienes nos propusieron como candidatos. La evaluación o reformulación de las acreditaciones otorgadas en los programas de capacitación utilizados. Esto creo que podría ser, de alguna forma, lo que podría expresar en el propósito para el que me convoca Pepe Quesada en este proyecto que se trata de llevar adelante para conseguir un nuevo Perú en una ruta que nos debe llevar a, si se quiere, a fundar las bases de consensos que nos permitan mejorar los productos políticos con los que actualmente estamos en total desacuerdo. Muchas gracias por su atención.